Has visto a los 300 en las Termópilas, rodeados de enemigos, luchando hasta el último aliento. Has escuchado frases como «vuelve con tu escudo» o «sobre él», y quizás imaginaste a Esparta como una ciudad de superhombres, guerreros invencibles, disciplinados hasta lo inhumano, dueños de un honor que desafiaba incluso a la muerte. Esa es la Esparta del cine, de los cómics, de la cultura popular. Una Esparta que parece salida de un mito heroico, donde todo era fuerza, gloria y sacrificio. Pero la verdad es que esa Esparta perfecta nunca existió. La realidad era mucho más cruda y contradictoria. Sí, eran disciplinados, pero también sufrieron derrotas humillantes. Sí, se hablaba de igualdad entre ciudadanos, pero la mayoría de los habitantes eran esclavos aterrorizados. Y sí, se sacrificaban en la guerra, pero también vivían consumidos por el miedo, la paranoia y una austeridad que rozaba la miseria. Lo que hoy creemos conocer de Esparta es el resultado de siglos de propaganda, de relatos exagerados de sus enemigos y de reinterpretaciones modernas que la transformaron en un símbolo. La Esparta que se quedó en la memoria no es la real, sino una máscara, una ilusión que oculta una sociedad mucho más oscura, frágil y menos gloriosa de lo que imaginas. Hoy vamos a desmontar ese mito. Vamos a rasgar la máscara para descubrir qué había detrás, la verdadera Esparta. Una ciudad donde el dolor era una herramienta, la familia un sacrificio y la vida apenas una moneda al servicio del Estado. Porque la Esparta que conoces nunca existió. El nombre de Esparta quedó grabado en la historia como el de un ejército invencible. Sus hoplitas, alineados en falange, eran descritos como una muralla viviente de bronce y disciplina. Hombres que jamás retrocedían, que preferían morir antes que romper filas. El escudo no era solo un arma, era el símbolo de que un soldado no luchaba por sí mismo, sino por la comunidad. La propaganda los convirtió en la encarnación del guerrero perfecto, silencioso, implacable, inmortal en la memoria. Una imagen tan poderosa que incluso sus enemigos, a pesar del odio, no pudieron dejar de repetirla. Pero la realidad fue mucho más frágil. Esparta no siempre fue vencedora, y en su historia abundan las grietas que el mito quiso ocultar. En la isla de Esfacteria, durante la guerra del Peloponeso, cientos de espartanos quedaron rodeados por los atenienses. Contra todo lo que su leyenda proclamaba, contra la idea de que un hoplita jamás entregaba sus armas, esos hombres se rindieron, y aquella rendición fue un terremoto. El mito de la invencibilidad se resquebrajó en un solo instante. Si los guerreros que nunca se rendían lo habían hecho, ¿qué tan indestructibles eran en realidad? Y esa no fue la única vez que el bronce se quebró. Años más tarde, en la batalla de Leuctra, en el 371 a.C., los tebanos, guiados por Epaminondas, aplicaron una innovación táctica devastadora. Concentraron todas sus fuerzas en un solo flanco, golpeando justo donde la falange espartana parecía más sólida. La formación rígida que había dado fama a Esparta se desplomó bajo el peso de una estrategia inesperada. Allí, en el campo de Leuctra, los invencibles fueron vencidos. Fue un golpe tan aplastante que no solo destruyó a su ejército, sino que derrumbó de raíz la hegemonía que los espartanos habían sostenido durante décadas. La verdad es que la época dorada de Esparta fue breve, mucho más de lo que solemos creer. Su dominio real sobre Grecia no duró siglos, sino apenas unas pocas décadas. Y, sin embargo, el mito de su invencibilidad sobrevivió mucho más allá de sus victorias reales. ¿Por qué? Porque resultaba demasiado útil. Ese mito funcionaba como un arma psicológica. Infundía terror en los enemigos incluso antes de que la primera lanza se levantara. Mantenía obedientes a sus aliados, convencidos de que resistirse era inútil, y reforzaba entre los propios ciudadanos
la idea de que vivían en una sociedad única, distinta, destinada a la grandeza. El mito era más valioso que cualquier victoria concreta, porque garantizaba un poder que iba más allá de los campos de batalla, un poder en la mente de los demás, y fue un mito cuidadosamente alimentado. Cronistas extranjeros lo repitieron fascinados, viajeros lo difundieron como si hubieran presenciado milagros, y los propios espartanos lo usaron como propaganda oficial. Ellos sabían que el miedo podía ser tan poderoso como el bronce. Y así, lo que quedó grabado en la memoria colectiva no fue la Esparta derrotada en Leuctra, ni la humillada en Esfacteria, sino la Esparta eterna, heroica, indomable. Una Esparta que en realidad jamás existió, pero que hasta hoy seguimos recordando. Una ilusión que venció incluso a la historia, porque la memoria del mito resultó más fuerte que la verdad. Una Esparta invencible nunca existió, y tampoco existió la batalla de los 300 tal como nos la han contado. El mito popular nos habla de apenas 300 hombres, parados en un estrecho desfiladero, deteniendo con su valor sobrehumano al imperio más grande que el mundo había visto. 300 contra millones. Una resistencia casi divina, narrada como la más pura esencia del sacrificio. Pocos hombres desafiando al destino, iluminados por la gloria. Una imagen perfecta para la propaganda de la antigüedad y, siglos después, para el cine. Pero la verdad histórica es muy distinta. En las Termópilas no había solo 300, había más de 7.000 griegos, contingentes enviados por distintas polis. Tespieos, tebanos, locrios, focidios, hombres que también empuñaron sus lanzas, que también se interpusieron entre Jerjes y la libertad de Grecia. Ellos también soportaron el calor sofocante, la sed, el rugido de los persas que avanzaban como un océano interminable. Y sin embargo, la historia los borró. Sus nombres se desvanecieron, sus rostros se perdieron. Solo los espartanos quedaron en el relato, elevados como los únicos héroes, convertidos en el símbolo absoluto de la resistencia. Incluso el sacrificio final, aquel que ha quedado tallado en la memoria, no fue exclusivo de Esparta. Cuando Efialtes, el traidor, reveló a Jerjes el sendero oculto que permitía rodear el paso, la trampa estaba cerrada. Muchos contingentes griegos se retiraron para salvar sus vidas. Leónidas y sus 300 permanecieron, sí, pero no estaban solos. Junto a ellos, unos 700 tespieos eligieron quedarse. Y lo hicieron sin obligación, sin ser reyes ni nobles. Eran ciudadanos comunes que escogieron morir en el mismo lugar donde los espartanos buscaban su gloria. Y sin embargo, el mundo los olvidó. Sus cuerpos quedaron amontonados junto a los de los espartanos, bañados por la misma sangre y devorados por la misma tierra. Pero su memoria fue borrada porque el mito necesitaba claridad, héroes reconocibles, mártires sin matices, y ningún nombre servía mejor para eso que el de Esparta. La verdad incómoda es que las Termópilas fueron una derrota. El paso cayó. Los persas avanzaron hacia el corazón de Grecia. No hubo victoria, no hubo triunfo estratégico. Lo único que quedó fue el recuerdo. Pero ese recuerdo fue manipulado. La propaganda convirtió una derrota en un triunfo moral. Se habló de valor, de honor eterno, de libertad frente a la tiranía. Se construyó una leyenda que convirtió a los espartanos en gigantes inmortales y relegó a los demás al silencio. Así nació la leyenda de los 300, no como un hecho exacto, sino como una historia simplificada, adornada, tallada una y otra vez hasta brillar como un diamante. Una narración que sobrevivió más que los nombres de los verdaderos caídos, más que los detalles de la batalla, más que la propia Esparta. El resultado fue tan poderoso que aún hoy, más de 2 milenios después, seguimos repitiendo esa versión. Pensamos en los 300 como símbolos de resistencia y libertad, olvidando que no fueron los únicos y que, al final, perdieron.
Lo que recordamos no es la batalla real, sino un mito fabricado, una Esparta gloriosa que nunca existió, pero que el mundo prefirió recordar. Uno de los grandes mitos que ha sobrevivido hasta hoy es el de la supuesta igualdad espartana. Se dice que en Esparta no había ricos ni pobres, que todos los hombres compartían la misma mesa, que vivían bajo las mismas reglas y entrenaban de la misma forma. Una comunidad unida, austera, casi utópica, donde cada ciudadano era parte de una hermandad indestructible. Pero nada de eso era cierto. Esa igualdad existía únicamente dentro de un círculo cerrado, los espartiatas, una élite diminuta, apenas un puñado de familias que se autoproclamaban ciudadanos plenos. Eran ellos, y solo ellos, los que tenían derecho a participar en la asamblea, a poseer tierras y a formar parte de la Agogé, el despiadado sistema educativo que forjaba soldados. Para todos los demás habitantes de Esparta, la supuesta igualdad no existía. Eran excluidos, silenciados, reducidos a engranajes de la maquinaria militar. Por debajo de los espartiatas estaban los periecos, habitantes libres, sí, pero sin derechos políticos. Eran comerciantes, artesanos, campesinos, hombres y mujeres indispensables para mantener la vida de la ciudad, pero condenados a permanecer siempre en los márgenes, sin voz en las decisiones que afectaban su propio destino. Y más abajo, en la base misma de la pirámide, estaban los silotas. Ellos eran la verdadera mayoría de Esparta, los auténticos pilares sobre los que se sostenía la ciudad guerrera. Eran esclavos de por vida, encadenados a la tierra que cultivaban, forzados a producir el alimento que mantenía vivos a los soldados que los despreciaban. Vivían humillados, sometidos, constantemente vigilados y aterrorizados por un sistema diseñado para recordarles que su vida no tenía valor. La famosa austeridad espartana, esas casas simples, esas comidas comunales, ese rechazo al oro y la plata, no era un sacrificio heroico, sino un lujo construido sobre la explotación de miles de esclavos. Los espartanos podían darse el lujo de consagrar su existencia entera al entrenamiento militar, porque había otros, invisibles y sometidos, trabajando los campos, fabricando armas, soportando el peso de una sociedad que solo valoraba la guerra. Y lo más brutal era que esa opresión estaba institucionalizada. Cada año, los éforos declaraban formalmente la guerra a los silotas. Con ese gesto, matar esclavos dejaba de ser un crimen y se convertía en un deber. Jóvenes en formación eran enviados a la criptea, una cacería nocturna donde aprendían a asesinar hilotas a escondidas, sin ser vistos. El objetivo no era solo entrenar el sigilo, era mantener viva la llama del terror. Era recordarle a toda una clase social que no tenían derechos, que su vida podía apagarse en cualquier momento. Así que no, Esparta no fue la comunidad igualitaria y justa que algunos imaginan. Fue una élite militar sostenida por el trabajo forzado de miles de esclavos. Una ciudad que hablaba de disciplina y fraternidad mientras se alimentaba de la sangre y del silencio de quienes nunca serían recordados. La famosa igualdad espartana no era más que un espejismo, una máscara diseñada para ocultar lo que realmente eran. Una minoría privilegiada reinando sobre una mayoría encadenada. Y si miramos de cerca cómo vivían incluso los privilegiados, descubrimos que tampoco conocieron la gloria que les atribuimos. Desde la infancia, los niños eran arrancados del calor de su familia y arrojados a la dureza como si fueran metal dentro de un horno. La Agogé no los formaba, los quebraba. Dormían sobre camas de cañas arrancadas con sus propias manos, sin mantas, sin cobijo. Resistían el calor abrasador del verano, con el suelo quemando sus pies descalzos y el frío cortante del invierno, que se colaba hasta los huesos. Con apenas una túnica gastada, aprendían que la piel debía volverse armadura y que sus pies endurecidos sobre piedras y espinas serían su única coraza.
El hambre era otro maestro, no por accidente, sino por diseño. Las raciones eran mínimas, calculadas para mantener el estómago vacío. El niño debía aprender a robar para sobrevivir, y lo extraño no era el robo, sino el castigo. Si era sorprendido, la reprensión era brutal. No por haber tomado lo ajeno, sino por no haberlo hecho con suficiente astucia. En Esparta, la lección no era no robes, sino no falles. El dolor físico tampoco era casualidad, era un método pedagógico. En el altar de Artemisa Ortia, los niños eran azotados públicamente hasta que la piel se abría y la sangre empapaba el suelo. Muchos morían frente a la multitud, y la multitud no lloraba, aplaudía. En la Agogé, los golpes podían llegar en cualquier momento, sin motivo. Un maestro podía azotar a un niño al azar, y el niño debía aceptarlo en silencio, sin preguntar jamás por qué. En Esparta, el dolor enseñaba obediencia, y la obediencia no necesitaba razones. Pero lo que convertía la vida espartana en una prisión era el miedo. Esparta vivía obsesionada con que los ilotas, siempre más numerosos, se rebelaran. Esa paranoia moldeaba toda la sociedad, la criptea, las humillaciones públicas, la violencia cotidiana. Era un equilibrio sostenido en el filo de una espada. La verdad es que la vida en Esparta no era gloriosa, era miserable. Un ciclo interminable de hambre, de frío, de castigos y de miedo. La gloria estaba en los relatos de cronistas extranjeros, en las frases lapidarias esculpidas para la memoria, en los mitos repetidos una y otra vez hasta parecer verdad. Pero la vida real, la del espartano común, estaba hecha de cicatrices, silencio y obediencia ciega. Esparta se presenta como un ideal de disciplina y honor, pero en el fondo fue una sociedad esclavizada por sus propios métodos. Una ciudad que convirtió la dureza en una religión, el dolor en un maestro y el miedo en su ley más sagrada. Un lugar donde la gloria era una máscara y la realidad una condena diaria. La Esparta que hoy conocemos no es la Esparta real. Es un reflejo distorsionado, construido a lo largo de los siglos por voces externas y, finalmente, explotado por la cultura moderna. Lo que sobrevive en nuestra memoria no es una ciudad de carne y hueso, sino una escenografía, un mito pulido con paciencia, perfeccionado una y otra vez hasta convertirse en espectáculo. Ya en la antigüedad, las principales voces que hablaron de Esparta no fueron espartanas, sino extranjeras: Heródoto, Jenofonte, Plutarco. Hombres fascinados por su rareza o deseosos de usarla como ejemplo moral. Sus relatos estaban cargados de admiración, de miedo o incluso de desprecio. Muchos de ellos jamás vivieron como espartanos. Recogieron rumores, anécdotas, historias transmitidas de boca en boca. Y al ponerlas por escrito, las mezclaron con dramatizaciones diseñadas para impactar. De ahí nacieron las frases que hoy repetimos, breves, afiladas, perfectas para la memoria. El famoso laconismo. ¿De verdad un niño soportó que un zorro le devorara las entrañas sin gritar? ¿De verdad una madre entregaba a su hijo diciendo, vuelve con tu escudo o sobre él, como si fueran palabras cotidianas? Tal vez, pero es más probable que fueran exageraciones, metáforas, relatos tallados para engrandecer la imagen de Esparta como un lugar donde lo humano se confundía con lo imposible. Y esas exageraciones no eran inocentes. Muchas eran propaganda interna, historias cultivadas por los propios espartanos para infundir terror en los enemigos y disciplina en sus hijos. Otras eran propaganda externa, relatos escritos por sus rivales que presentaban a Esparta como un monstruo inhumano, un contraste necesario frente a la civilización de Atenas. En muchos textos, Esparta no aparece como ciudad, sino como caricatura, un espejo deformado, una advertencia, un símbolo. Con el paso de los siglos, cuando Esparta ya había dejado de existir, la leyenda siguió viva. Filósofos, moralistas y escritores
la usaron como ejemplo. Para unos, era el modelo de virtud y sacrificio. Para otros, la muestra de lo que ocurre cuando la sociedad se sacrifica en nombre de la disciplina. Pero en todos los casos, la Esparta que mencionaban no era real. Era un molde vacío, una figura en la que cada época proyectaba lo que quería ver. Una ciudad imaginaria que servía como excusa para hablar de los dilemas de su propio tiempo. El golpe final llegó en la modernidad. El cine tomó esa materia prima y la transformó en puro espectáculo. Películas como 300 no buscaban mostrar historia, sino esculpir en la pantalla un mito inolvidable. Cuerpos imposibles, frases heroicas, un puñado de hombres contra un océano de enemigos. Hollywood borró todo lo contradictorio, todo lo incómodo, todo lo humano de Esparta, y lo reemplazó por la máscara perfecta. Una fábula de buenos contra malos, de libertad contra tiranía. La Esparta del cine es eterna, gloriosa, bella. Es un monumento visual, diseñado para inspirar, entretener y vender entradas. Pero la Esparta real fue breve, frágil, contradictoria. Fue un lugar donde la disciplina convivía con la paranoia, donde la supuesta igualdad descansaba sobre la esclavitud de miles de hombres y mujeres, donde la gloria era rara y la miseria cotidiana. Lo que recordamos entonces no es historia, es propaganda. Una propaganda antigua, alimentada por cronistas y políticos, y una propaganda moderna, amplificada por la cultura popular. La Esparta que vive en nuestra memoria no es un espejo de la verdad, sino una obra de teatro, un mito que jamás existió. Y quizá esa sea la mayor ironía de todas. La ciudad que más despreció la escritura, la poesía y el arte, terminó sobreviviendo no en su realidad, sino en los relatos. Esparta murió hace siglos, derrotada y olvidada. Pero la Esparta del mito, la Esparta inventada, sigue viva. No en Grecia, no en las ruinas, sino en nuestras pantallas, en nuestros libros, en nuestra imaginación. Una Esparta inmortal, hecha de sombras. La Esparta que ha sobrevivido en la memoria es un mito brillante. Guerreros invencibles, madres que entregaban a sus hijos con frases inmortales, hombres que preferían morir antes que retroceder. Una imagen de gloria, disciplina y eternidad. Pero cuando rascamos bajo esa superficie, lo que aparece es mucho más oscuro. Una sociedad donde la niñez era arrancada a los 7 años, donde el hambre y el dolor eran maestros cotidianos, donde el látigo y la humillación eran vistos como rituales de aprendizaje. Una ciudad que vivía en constante paranoia, aterrada por la rebelión de los esclavos que la sostenían, y que convirtió la obediencia ciega en religión. Esparta no fue un paraíso de héroes, sino una prisión militar. No fue la tierra de la libertad, sino la de la represión. No fue un lugar de igualdad, sino una pirámide sostenida sobre miles de vidas encadenadas. Y, sin embargo, esa misma dureza extrema fue lo que la convirtió en leyenda, porque cuanto más brutal era, más fascinaba a quienes la contemplaban desde fuera. Tal vez esa sea la verdadera lección de Esparta, que los mitos no nacen de la perfección, sino de la exageración, que la gloria no siempre se basa en la verdad, sino en la propaganda, en los relatos tallados por cronistas, enemigos y más tarde por el cine. La Esparta que admiramos nunca existió. La que sí existió fue más frágil, más breve, más miserable y, por eso mismo, más humana. Y aún así, su sombra nos alcanza. Cada vez que alguien menciona resistencia, sacrificio o disciplina, Esparta se asoma desde el pasado. Nos recuerda que detrás de toda leyenda hay un precio oculto y que los héroes inmortales en realidad fueron hombres de carne y hueso, marcados por cicatrices y miedo. Si quieres seguir descubriendo esa otra cara de la historia, las sombras detrás de las leyendas, los secretos que nos contaron a medias, las verdades que incomodan, suscríbete y acompáñanos, porque aquí las leyendas vuelven a la vida.